¿Algún alumno tiene una consulta antes de arrancar a lo que le haya quedado pendiente? Bueno, hoy tenemos la clase de protección contra incendio. Vamos a ver un tema nuevo. Primero quiero contarles un poquito por qué nos importa a nosotros como ingenieros civiles la protección contra incendio. Ya vamos a ver que en realidad vamos a estar ocupándonos de un poquito más que la instalación en sí misma, sino que también nos vamos a ocupar de lo que tiene que ver con el diseño del edificio para poder ayudar a proteger contra incendio a los bienes materiales y en primer lugar, por supuesto, a los habitantes, a los usuarios. Entonces, conceptualmente, el requisito más importante es el que está acá anotado, que dice facilitar la evacuación de los ocupantes de los edificios en caso de incendio, y en caso de que no sea posible, permitir la permanencia segura de los ocupantes hasta su evacuación. Y esto es importante, cuando nosotros estamos diseñando, todo lo que hagamos va a ser teniendo esto en mente. Y se los digo porque nosotros, si alguno de ustedes vive en un edificio o ha entrado a edificios públicos, habrá visto que hay sistemas de protección contra incendio como matafuegos, hidrantes, que son esas mangueras que están puestas en nichos. Y la realidad es que le quiero preguntar a ustedes si hay alguno que realmente se siente preparado, que ha tenido una capacitación para usar matafuegos o hidrantes. ¿Alguien le pasó? Yo he tenido que usar matafuego, pero no estuve capacitado. Tuve que No actuar en estabas el momento. capacitado. Tuve que actuar en el momento porque si no reventaba el auto. Ok. ¿Tuviste suerte? ¿Salió todo bien? Sí, sí, no era mucho, pero necesitaba usar el matafuego. Bien. Están obviamente para que el usuario final los utilice, si llega a ser el caso, pero no es la concepción original. ¿Por qué? Porque, como recién dijimos, no estamos capacitados, no tenemos una capacitación. Entonces, lo más importante es diseñar la instalación contra incendio y los edificios de manera tal que podamos permitir la rápida evacuación. Entonces, nosotros vamos a ocuparnos de que se cumplan los diseños de los reglamentos para las vías de escape, por ejemplo, y los pasajes seguros. Ya vamos a ver cómo se realiza eso. Esto de permitir la permanencia segura de los ocupantes hasta su evacuación tiene que ver con los espacios en los que pueden llegar a quedar los usuarios en caso de que no puedan evacuar. Hay casos muy puntuales, especialmente quizás nosotros no vemos en esta materia edificios de gran altura, eso se ve en instalaciones en obras civiles 2, pero los edificios de muchos pisos de alto, eh, estamos hablando de rascacielos, quizás de 100 pisos para arriba de alto, tienen lo que se llama áreas seguras para que los usuarios puedan esperar. Son locales con resistencia al fuego mayor a lo habitual, para que durante cierto tiempo puedan estar esperando los usuarios a que lleguen los bomberos a rescatarlos. Eh, ya vamos a ver un poquito más cuando avancemos y veamos lo que son sectores de incendio. Obviamente está clarísimo que, ya lo habrán visto, en caso de incendio no usar el ascensor. ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien sabe por qué es esto? Porque Por un si tema no de está la la refrigeración de los energía, te cables. quedas colgado ahí adentro. A ver, hay uno que dijo algo ahí de energía en un momento, ¿puede Sí, ser? si te quedas sin energía, te puedes quedar ahí adentro colgado. Exactamente, sería una trampa mortal y nadie quizás sabría que estás ahí adentro o no tenés manera de salir. Y en un incendio es algo que puede llegar a suceder, que se corte la energía porque se genera un cortocircuito o porque los cables se queman, por ejemplo, o porque alguien a propósito corta la electricidad para evitar mayores incendios o mayores riesgos. Entonces, por eso es que hay que bajar por la escalera. Y volviendo a lo que hablamos antes de edificios de gran altura, imagínense bajar 100 pisos por escalera. No todos están físicamente preparados para eso, y es por eso que también en edificios de gran altura se reservan estos lugares. Otro de los objetivos principales y que tenemos que tener en cuenta cuando estamos diseñando el sistema de protección contra incendio de un edificio es el de reducir al mínimo en cada edificio la gestación de incendios y facilitar su control. Ya vamos a ver cómo vamos a hacer esto, pero cómo vamos a evitar, cómo vamos a diseñar el edificio para evitar la gestación, qué sistemas podemos utilizar para dar avisos de fuego, de humo, eh,
y cómo vamos a hacer para controlarlo también. Y por otro lado, también tenemos como objetivo evitar la propagación del fuego, de los humos y gases tóxicos tanto al resto del edificio como a los edificios linderos. También vamos a ver qué podemos hacer para evitar que se propague el fuego desde las instalaciones, como pueden ser los hidrantes, los rociadores, matafuegos, que ya vamos a ver, los sistemas de alarma, o mismo desde el diseño y la elección de los materiales. Ya vamos a ver que hay distintas resistencias al fuego y nosotros vamos a intervenir en eso. Y sepan que en realidad los humos y los gases tóxicos son los mayores causantes de muertes en los incendios. En general, la mayoría de las personas no muere quemadas en un incendio, sino que mueren por asfixia. El humo tiene la capacidad de expandirse muy rápido, a gran velocidad, y además quizás tenga un incendio en un área del edificio, puede ser en planta baja, y el humo se puede esparcir a todo el edificio. Entonces también vamos a ver cómo evacuamos los humos y los gases tóxicos en caso de incendio. Y por último, otro de los objetivos y que tenemos que tener en mente nosotros como diseñadores cuando estamos interviniendo en el diseño de una protección contra incendios es el de facilitar el acceso y la acción del personal del cuerpo de bomberos dedicado a la extinción del incendio. Por ejemplo, proveyendo de hidrantes, que son esas mangueras que les comentaba que están en los nichos, ya vamos a ver más en detalle, o por ejemplo también en algunos edificios de mayores alturas, poniendo ascensores especiales para el ingreso de bomberos, para que los bomberos puedan subir rápidamente. Ya vamos a ver cómo funcionan también. Hasta acá alguna pregunta, chicos. Esto fue un poco introductorio de por qué nos interesa a nosotros la protección contra incendio. Bueno, esto que estamos viendo acá es una pequeña definición de lo que es una combustión, que es una reacción química de oxidación violenta que genera calor, llama y humo. Y fíjense que en realidad tenemos que tener por lo menos 3 componentes que tienen que estar presentes en simultáneo para que nosotros tengamos la combustión. El primero de ellos es el combustible. Tiene que haber un combustible que puede ser sólido, líquido o gaseoso, pero si no hay presencia de combustible no hay nada que vaya a arder. Por otro lado, tiene que haber un comburente en la atmósfera que habitamos nosotros. En general, el oxígeno es un comburente. Y por el otro lado, tiene que haber calor o una energía de activación. A partir de cierto nivel de temperatura, teniendo combustible y comburente, se va a generar la combustión, se va a generar llama, calor y humo, y eso además va a generar una reacción en cadena que va a generar más calor y se van a activar mayores cantidades de combustible. Entonces, esto nos sirve porque si nosotros entendemos qué elementos son los que están interviniendo en una combustión, en un incendio, podremos actuar sobre cada uno de los 3 para evitar y apagar el incendio. Si nosotros, por ejemplo, quitamos el combustible de alguna manera, se acaba el incendio. Si quitamos el oxígeno, también se apaga el incendio. Y si quitamos el calor, con poder de enfriamiento de agua, también se va a apagar el incendio. Estas son unas estadísticas de la Policía Federal para Capital Federal. Y fíjense cómo la mayoría de las intervenciones que tuvieron los bomberos, no sé de qué año es esto, pero no debe ser muy antiguo, es en departamentos, el 41%. Y la mayoría de los causales de incendios son colillas y accidentes eléctricos. Colillas, mucha gente fuma adentro de sus casas y tenemos cortinas, tenemos alfombras, tenemos colchón, la sábana, hay gente que fuma en la cama y no se los recomiendo, es muy peligroso. Muchos incendios se generan de esa manera porque se quedan dormidos o se cae una ceniza y no se dan cuenta, y todo lo que es textil se prende muy, muy rápido, más si es sintético. Así que por favor, si fuman no lo hagan en la cama. Y también tiene injerencia con nosotros lo que son los accidentes eléctricos. Nosotros, vamos a ver más adelante en esta materia, instalaciones eléctricas, y es muy importante contratar siempre a un electricista matriculado para realizar el tendido eléctrico dentro de las viviendas. Por supuesto que se dimensionan los conductores, pero si los conductores no tuviesen la sección necesaria, por ejemplo, podrían recalentar, podrían generar una chispa, una llama, o si están en contacto con una parte metálica, si no están bien cubiertos. Todo eso es muy importante, y nosotros como jefes de obra, o supervisores de obra, o como diseñadores, tenemos injerencia y podemos hacer algo para evitar gran parte de los incendios que se producen por accidentes eléctricos. ¿Hasta acá alguna consulta, chicos? Yo prefiero que pregunten, Si directamente tienen una duda, abren el micrófono y hablan, para que no sea tan aburrido. Prefiero que interactuemos y van a estar un poco más despiertos.
Em, Dijimos que los combustibles podían ser sólidos, líquidos o gaseosos. Básicamente los sólidos arden después de haberse calentado lo suficiente para desprender los vapores. Los líquidos tienen una particularidad que son los vapores desprendidos en contactos con el ambiente los que entran en combustión. Y eso quiere decir que la peligrosidad depende del área expuesta, o sea, mayor superficie específica, mayor el grado de incendio. Alguna vez, no sé si a alguien le pasó, lo ven en algún lugar, en un video, pero ¿qué sucede cuando tengo una olla o una sartén con aceite y se prende fuego? ¿Qué es lo que no hay que hacer nunca? Tirarle agua fría. Tirarle agua, muy bien, porque ¿qué pasa cuando le tiramos agua al aceite? Empieza a saltar. ¿Y por qué salta? No se mezcla y aumenta si no Se me- la repelen las superficie sustancias, específica. puede ser, y se propagan. Exacto, Si no me equivoco, sí. creo que sí, el aceite está tan caliente que como que hace que hierva el agua de una y tira el aceite para todos lados y como que el fuego se expande, ¿no? Entra en Exactamente. contacto con el fuego. Exactamente. Primero que el agua y el aceite no son miscibles, no se pueden mezclar, y además estando tan caliente, como bien decían, enseguida el agua que entra en contacto se evapora rápidamente, se termina separando todo el aceite y aumenta la superficie específica del aceite, o sea, aumenta el área expuesta, y a mayor área expuesta hay mayor comburente en contacto con el combustible, con lo cual la combustión es mayor. Entonces, nunca hay que tirarle agua, por ejemplo, a hidrocarburos, si tenemos un incendio con hidrocarburos o con aceites. Y también, bueno, no hay más que hablar, pero también hay gases que son combustibles, ¿no? Por ejemplo, el metano que utilizamos habitualmente, el gas natural que contiene metano, también es inflamable, y hay que estar atentos también a los gases. Incluso nosotros estuvimos viendo desagües cloacales, y en los desagües cloacales estuvimos hablando mucho de la ventilación y de la correcta ventilación de los sistemas cloacales. ¿Por qué? Porque el gas que se suele generar adentro por la descomposición de la materia es metano, principalmente, que es muy combustible. Esta es una clasificación que se realiza de los fuegos. Hay clase A, B, C y D. Seguramente hayan escuchado hablar de los fuegos clase A, B y C. Los fuegos clase A son los fuegos de materiales sólidos comunes que terminan generando brasas. ¿Y cómo los vamos a apagar, a combatir? Con dos alternativas. Una es el sofocamiento. Esto que dijimos de actuar sobre el comburente y sacar el comburente de la ecuación para que no haya más combustión. Y la otra alternativa es el enfriamiento, que el enfriador por potencia, digamos, es el agua, ¿no? Entonces, frente a combustibles sólidos y materiales sólidos, tenemos esas dos opciones. Para fuegos de líquidos combustibles o inflamables no tenemos la opción de enfriamiento, porque no podemos utilizar agua, entonces vamos a utilizar sofocamiento. Ya vamos a ver también distintos tipos de extintores que puede haber en cada uno de estos casos. Pero cuando tenemos, por ejemplo, fuegos de equipos eléctricos de baja tensión, que suele suceder, los fuegos clase C, no vamos a poder usar enfriamiento tampoco, pues no podemos utilizar agua si hay equipos eléctricos. Y cuando digo baja tensión, ¿qué es baja tensión? ¿Alguien sabe? La tensión de una casa, digamos, 220, entiendo. Exacto, 220. 220 volts es lo que se considera como baja tensión. Entonces, en una casa, frente a un fuego de equipo eléctrico, no podemos usar enfriamiento, no podemos usar agua, entonces se utilizarán polvos químicos o gases o agentes que sean no conductores. El fuego clase D se considera para los fuegos de metales particulares, potasio, titanio, y se utilizan polvos especiales. La particularidad de estos metales particulares es que se calientan a temperaturas muy elevadas, y utilizar un matafuegos común puede no llegar a ser suficiente. Y pasando entonces un poquito a la extinción, ¿cómo vamos a extinguir? Dijimos que eliminando uno de los tres factores que provocan la combustión, ya sea quitando el combustible, el comburente, o quitando el calor. Tendremos agua, que tiene un gran poder de enfriamiento, y vamos a ver que se puede emplear como lluvia, niebla o chorro compacto. Esto tiene que ver con un poco con aquello que yo voy a estar cuidando dentro de mi instalación. Yo no se los había dicho, pero así como la mayoría de las muertes en un incendio
tienen que ver con asfixia y con la inhalación de humos tóxicos y gases, los mayores costos en un incendio tienen que ver también con el humo en primera instancia, y en segunda instancia, más que nada para incendios que no sean de gran magnitud, y en segunda instancia para el daño que pueda llegar a hacer el uso de agua para extinguir el incendio. De agua o también a veces de los polvos químicos. Me ha tocado trabajar como perito para aseguradoras en incendios, y uno de los costos más grandes es el que se genera por el humo por la pintura. Digamos, por ejemplo, me pasó trabajar en una fábrica textil que tuvieron un incendio en una máquina y tenían las oficinas, estaban a 100 metros, 50 metros en la otra punta de la fábrica, en un primer piso, y el fuego estuvo contenido, se quedó en ese primer lugar donde se realizó el fuego, pero el humo viajó por toda la fábrica y estuvo también en las oficinas. Bueno, todas las oficinas hubo que repintarlas completamente, y además ese humo estaba caliente, entonces los monitores de las computadoras, los teclados, los mouse, todos que eran de plástico se habían derretido. Entonces el humo realmente es muy dañino. En ese caso no había problemas por el uso de agua, no hubo mayores costos por el uso de agua, pero también suele suceder. Entonces, cuando tenemos lugares especiales que queremos proteger, como por ejemplo puede ser una sala de servidores, donde tengamos servers o máquinas muy caras, quizás en vez de utilizar un chorro compacto o una lluvia, prefiramos colocar un sistema que utilice una niebla. Porque, ¿qué sucede con la niebla? Es que tiene también, al ser gotitas más chiquitas, tiene mayor superficie específica, y el poder de enfriamiento es mayor, mojando menos el ambiente y el local. Por el otro lado también tenemos espumas, que tienen la capacidad de formar una capa aislante del oxígeno sobre la superficie en combustión, y pueden ser químicas o mecánicas. Las mecánicas, en realidad, lo que tienen la particularidad es que se mezclan. Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. ¿Existe la posibilidad de realizar una limpieza sobre las superficies? ¿Onda lavandina? ¿Después de un incendio? Sí. Depende más que nada de la superficie. Si es una superficie cerámica, seguramente. Si es una superficie que sea más porosa, que tenga piedra, por ejemplo, o ladrillo, puede ser más complicado. Hay algunos sistemas igual con vapor y alta presión que permiten. Y si son pinturas, es más difícil. Depende mucho también de la pintura que se utilice. Pero en general no se puede con las pinturas. Gracias. No. Hay que ver cada caso en particular. Cuando Sí. se repinta, en el caso, por ejemplo, que hablabas de que se repinta, ¿eso es por un tema estético únicamente o queda algún tipo de olores o cuestión de ese tipo? Y ambos, olor queda, y por bastante tiempo en general, pero sí, nadie quiere vivir o trabajar o vivir o estar en un lugar que tiene las paredes negras o manchadas. Pero son un poco las dos. Perfecto. Anhídrido carbónico o dióxido de carbono también es un agente extintor que lo que hace es desplazar el oxígeno a la superficie en combustión. Y también hay ciertos polvos que son sustancias químicas sólidas en estado polvoriento y que otra vez lo que hacen es interponerse entre el aire y la sustancia en combustión. Un poco estos tres de acá abajo lo que hacen es actuar sobre el comburente. Bueno, acá hay un listado de la normativa que no pretendemos que la lean ahora ni para la cátedra, pero por lo menos sepan que existe y les va a ser muy útil el día de mañana si tienen que trabajar diseñando un sistema de protección contra incendio. Muy importante, los reglamentos técnicos del nuevo Código de Edificación. El Código de Edificación se puso en vigencia en diciembre del 2019. Es muy completo en todo lo que es la materia referente a incendio. En algún momento, si tienen tiempo, por lo menos péguenle una mirada por arriba. Es largo, pero van a aprender mucho también leyendo los reglamentos técnicos. Y esto se los digo no solamente para este tema, para todos los temas. Si ustedes empezaron a hacer, deberían ya estar casi terminando, el trabajo práctico número 1 de desagües cloacales y pluviales, y no utilizaron los reglamentos técnicos, se están perdiendo mucho aprendizaje y probablemente haya cosas que se les hayan pasado por alto y les estén haciendo mal. Entonces, créanme que se aprende muchísimo los reglamentos.
Tenemos también la Ley Nacional de Higiene y Seguridad, el Decreto Reglamentario 351 del año 79, que también aporta algunas cosas interesantes. La Ley 5020 de Sistemas de Autoprotección. Autoprotección hace referencia a aquellos sistemas que son automáticos, ahora vamos a ver un poquito más, y no dependen de la acción humana. Tenemos las normas IRAM, que hablan de ellos, y las normas americanas, las NFPA, son las National Fire Protection Association, que la norma número 13, por ejemplo, es muy útil para diseñar y dimensionar los sistemas de rociadores automáticos. Vamos a hacer dos grandes clasificaciones en las protecciones contra incendio. Por un lado, la protección pasiva, y por el otro lado, la protección activa. La protección pasiva tiene que ver con el diseño de las vías de escape y con todo lo que sea impedir o limitar la propagación. Es para, obviamente, el objetivo es el de proteger los bienes y las personas. La protección activa, una vez que ya se inició el incendio o un principio de incendio, vamos a ver cómo lo vamos a extinguir. Entonces, arrancamos por la protección pasiva. Como bien dijimos, el objetivo es impedir o limitar la propagación de incendios y brindar protección y posibilitar el escape de las personas. Todos estos conceptos que están acá, ahora los vamos a ir definiendo uno por uno para ver cómo nos sirven para proteger pasivamente en un edificio. El primero que vamos a ver es la carga de fuego. La carga de fuego, esto que está acá en fórmulas, es igual al peso en madera equivalente dividido la superficie. Ahora vamos a ver cómo se calcula. ¿Qué es el peso en madera equivalente? Bueno, el nombre me lo está diciendo, es el peso en madera equivalente de todos los materiales que yo vaya a tener almacenados o en uso en un cierto local. Entonces esto lo vamos a tener que hacer para cada local. No es lo mismo si estamos hablando de, por ejemplo, un local que funciona como biblioteca, o un local que funciona como habitación, o un local que funciona como sanitario o como cocina. Cada uno de ellos tendrá distinto peso de madera equivalente. A mayor peso de madera equivalente, más riesgoso o más peligroso va a ser o mayor va a ser la carga de fuego, y eso va a determinar que voy a tener una protección mayor, voy a tener que poner una protección mayor. Ahora vamos a ver cómo. ¿Cómo se calcula? Es la sumatoria del peso de los materiales combustibles que yo tenga en ese local, multiplicado por el poder calorífico de ese material en particular, dividido 4.400 calorías por kilogramo. ¿Por qué 4.400 calorías por kilogramo? Porque ese es el poder calorífico de la madera. Por eso lo lleva a un peso de madera equivalente. Una vez que tenemos este peso en madera equivalente, lo dividimos por la superficie de ese local y nos da la carga de fuego. Esto que tenemos acá abajo es una fórmula empírica que me da el tiempo en horas de duración del incendio, 0,02 por carga de fuego, pero que es una fórmula empírica que tómenla con pinzas al momento de utilizarla. No, lo que nos aporta en realidad es un valor en base a estadísticas, pero si lo van a utilizar yo les diría que investiguen un poco más de dónde sale. Después, eso tiene que ver con el concepto de carga de fuego. No sé si quedó alguna duda de lo que es la carga de fuego. No. Vamos a pasar a lo que es el riesgo de incendio. El riesgo de incendio son... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué sería la superficie del sector de incendio en estudio? Justamente, ahora vamos a ver lo que son sectores de incendio, pero la carga de fuego se va a calcular para todo un sector de incendio. Yo primero lo especifiqué para un local en particular, por ejemplo, una biblioteca. Ya vamos a ver cómo se separan los sectores de incendio también, pero imaginémonos que tenemos una biblioteca que tiene 40 metros cuadrados. Bueno, tendré que ver qué tengo dentro de esa biblioteca. Tengo tantos kilos de libros, tengo tantos kilos de sillas, tantos kilos de muebles, tantos kilos de, no sé, de alfombras. Todo eso calculo el peso de madera equivalente y luego lo divido por estos, no sé qué dije, 40 o 80 metros cuadrados. Esa es la carga de fuego. ¿Bien? El riesgo de incendio son básicamente las graduaciones determinadas por la peligrosidad relativa de los materiales. En definitiva, puedo tener riesgo leve, moderado grado 1, moderado grado 2 o alto riesgo. Esto sale del artículo 342 del Reglamento Técnico de Instalaciones contra Incendio de la Ciudad de Buenos Aires. Y en definitiva, por ejemplo, una vivienda va a tener riesgo leve, un hotel ya va a tener moderado grado 1,
Un depósito, por ejemplo, ya podrá ser moderado grado 1, grado 2 o alto riesgo, según los materiales que se estén almacenando en el depósito. Y eso nos permite, combinando, vamos a ver ahora con una tablita, combinando el riesgo de incendio que sale según este artículo del reglamento y la carga de fuego, nos va a determinar la resistencia al fuego que debe tener ese sector de incendio. Y ahora vamos a ver lo que es el sector de incendio. ¿Qué es la resistencia al fuego? Es la aptitud de un material para resistir la acción de un incendio durante un tiempo determinado, manteniendo propiedades tales como estabilidad, estanqueidad, aislamiento térmico y la no emisión de gases inflamables. Entonces, la resistencia al fuego se clasifica desde F30 a F180, y en definitiva me dice, por ejemplo, un material que tenga una resistencia al fuego F60, por ejemplo, una pared que tenga una resistencia al fuego F60, durante 60 minutos me va a asegurar todo esto que dijimos acá, que esa pared va a mantener estas propiedades como estabilidad, estanqueidad, aislamiento térmico y la no emisión de gases inflamables por al menos 60 minutos. ¿Y cuáles van a ser mis materiales que tengan que tener una cierta resistencia al fuego? Bueno, todos los materiales que sirvan como elementos divisorios, las paredes, las ventanas, las aberturas, las puertas, los tabiques, los entrepisos, ¿sí? Ya vamos a ver. Entonces, de este cuadro que está acá, en base al tipo de edificio, ahora vamos a ver de dónde sale esto, y al elemento en particular, es la resistencia que me está pidiendo este cuadro que tenga. Esto también sale del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, de los reglamentos contra incendio. Por ejemplo, puede decir que un edificio tipo D, de dedo, para un elemento soportante horizontal, como puede ser una losa, ¿sí?, tiene que tener un FR 60. Y el tipo de edificio se va a definir en base al uso, la ocupación y la cantidad de pisos. Por ejemplo, una vivienda que tiene hasta 50 ocupantes y 5 pisos va a ser una vivienda tipo C. Entonces de eso me permite elegir de acá la resistencia al fuego. Y en definitiva acá también está involucrado de alguna manera la carga de fuego. Y además acá tenemos a la derecha de este cuadro, tenemos dos columnas con observaciones que nos van a decir ciertas particularidades que tiene que tener para la protección pasiva, para la protección activa, ese agrupamiento en particular. Por ejemplo, nos dice que para una vivienda, sí o sí, si tiene más de 27 metros de altura la vivienda, tengo que tener una conexión a un tanque sanitario, que si tiene más de 47 metros de altura, voy a tener que cumplir la condición A1, que ahí en el reglamento contra incendio dice cuál es la condición A1, que tiene que ver en particular con los hidrantes, y si tiene más de 80 metros de altura, tiene que tener rociadores en las partes comunes, por ejemplo. Y acá hay una tabla con un ejemplo de ciertos materiales con distintas resistencias al fuego. Por ejemplo, si tenemos un ladrillo común que tiene revoque en las dos caras, grueso y fino, va a tener una resistencia al fuego FR 180, o un ladrillo no portante, pero un ladrillo hueco sin revocar va a tener FR 60, ya si tiene revoque grueso y fino a los dos lados tiene 120, fíjense cómo se duplica el tiempo en minutos solamente por tener revoque. Es simplemente a modo informativo para que se den una idea de los materiales habituales en la construcción qué resistencia al fuego tienen. Seguimos con la protección pasiva y ahora vamos a ver lo que es la sectorización. Fíjense acá a la derecha que tenemos un corte de un edificio. Vamos a ver esto que está acá. SI quiere decir sectores de incendio, MRF quiere decir muros resistentes al fuego y ERF quiere decir entrepisos resistentes al fuego. Acá lo que están diciendo es que, por ejemplo, en particular, este local o este conjunto de locales que están acá, porque puede ser un local o un conjunto de locales delimitados por muros y entrepisos con resistencia al fuego acorde al riesgo y con una salida directa a un medio escape, compartirán el mismo riesgo y compartirán entonces todos los elementos de cerramiento compartirán la misma resistencia al fuego. Y fíjense una particularidad de esta caja de escaleras. Acá está el nivel de calle. ¿Alguien sabe por qué está desfasada la caja de escaleras acá? Que no es sin querer, es a propósito.
Para cuando bajás, digamos, no pasarte de largo. Exacto. Imagínense en el medio de una emergencia que están evacuando, puede ser que estén en un edificio que no conocen mucho o que habitualmente no tomen la caja de escaleras porque utilizan el ascensor, seguramente estén en una situación de pánico o estrés, y si ustedes vienen bajando y esta escalera estuviese continuada después del nivel de planta baja, seguramente se irían bajando hasta el subsuelo, y si hay un subsuelo 1 y si hay 3 subsuelos 3, y quizás les costaría mucho encontrar la salida. Pero como está desfasada, esto obliga a las personas a salir a la planta baja y ahí se van a dar cuenta de que ya llegan al nivel de escape. Muchas veces esta escalera no está físicamente desplazada en el subsuelo, sino que está acá mismo abajo, porque en general la caja de escaleras conforma el núcleo de tabiques resistentes para la resistencia horizontal, para los vientos de un edificio. Entonces, no hace falta que la desplacemos físicamente, puede estar en la misma posición, pero cuando venimos bajando, sí o sí, la escalera tiene que estar obligando al usuario a salir afuera de la caja de escaleras, y si quisiera seguir bajando para ir al subsuelo, volvería a entrar por otra puerta del otro lado en el otro sentido. Entonces dijimos que un sector de incendio se define como un local o conjunto de locales que comparten, delimitados por muros entre pisos, con una misma resistencia al fuego acorde al riesgo F. Y van a poseer una resistencia al fuego F acorde al riesgo de incendio R, que vimos antes, que era leve, moderado grado 1, moderado grado 2 o de alto riesgo, y la carga de fuego. ¿Hasta acá alguna consulta, chicos? Perdón, y otra cosa importante. Y todo sector de incendio tiene que tener una salida directa a un medio de escape. Entonces, ya empezamos a introducir la palabra medio de escape, que dijimos que era tan importante y era el concepto fundamental en el diseño de la protección contra incendio. Por eso ahora justamente pasamos a los medios de escape, y los medios de escape en un edificio en altura tienen tres partes, tres caminos. Primero un camino horizontal hasta la caja de escaleras. Imagínense a alguien que está en el 10º piso y tiene que escaparse. Bueno, primero tiene que desplazarse horizontalmente hasta llegar a la caja de escaleras. Después tiene una ruta vertical a través de la caja de escaleras, y después vuelve a tener un camino horizontal hasta la salida. Acá hay un gráfico de esto, como tienen, digamos, lo mismo que acabamos de decir. Y fíjense otra particularidad, y es que las puertas de escape siempre tienen que abrir en el sentido de que está escapando el usuario. Por eso, por ejemplo, acá no se ve que está conformado caja de escaleras, no está cerrada como una caja, pero si tuviésemos una caja de escaleras, esas puertas, ¿ustedes prestaron atención para dónde abren alguna vez? Sí, las tenés Para- que empujar. Para Claro, abrirlas. la tenés que empujar. Y lo mismo debería suceder con esta última puerta, la que da a la calle, que también la deberías empujar. Pero hay un problema, no siempre se puede cumplir esto, porque si la puerta está sobre la línea oficial, sobre la línea municipal, y estuviese abriendo hacia afuera, estaríamos interrumpiendo el paso de los peatones en la vereda, lo cual no está permitido, obviamente, porque viene alguien caminando, abro la puerta de repente y se la lleva puesta. Entonces algunas puertas desgraciadamente terminan abriendo hacia adentro, y si no, la mayoría en realidad, de hecho, muchas, y si no, lo que hay que hacer es retirar la puerta hacia adentro para dar más seguridad y permitir que abra hacia afuera. Y después las puertas, fíjense, si vienen en un departamento, las puertas de sus departamentos o sus oficinas, estas sí van a estar abriendo hacia adentro por dos motivos. Primero, el primer motivo también tiene que ver con una cuestión arquitectónica, y segundo, porque también acá, si tenemos un pasillo, no podemos estar abriendo la puerta de manera tal que invada el pasillo de circulación. Además, se supone que acá adentro, en esta puerta, no es tanta la cantidad de gente que tiene que evacuar a través de esta puerta. Bueno, ¿y cómo vamos a dimensionar los medios de escape? Hay dos métodos para dimensionar. Este es el método que se llama por dimensionamiento, el método por capacidad, que es el que propone el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, que nos va a decir básicamente que las puertas tienen que tener 90 centímetros de ancho si lo que voy a evacuar es hasta 50 personas. Si tienen que evacuar más de 50 personas, por cada 50 personas o fracción le agrego 15 centímetros más. Eso es para las puertas. Para los corredores tengo que tener 1,10 m de ancho hasta 30 personas, o 1,20 m si tengo entre 30 y 50 personas, y luego le sumo 15 centímetros más por cada 50 personas o fracción. Acá lo que dice es,
simplemente aclara que para lotes menores a 8,66 de ancho, que este es el ancho habitual de los lotes en la Ciudad de Buenos Aires, se permite reducir 10 centímetros todas estas medidas. Entre planta baja y la vía pública, el ancho de un paso que sirve una escalera o que sirve directamente a la salida de un edificio tiene que ser como un mínimo igual al ancho exigido de esa escalera. Y cuando ese paso sirva a más de una escalera, el ancho no será menor que los 2/3 de la suma de los anchos exigidos de las escaleras servidas. Y el nivel del pasaje que sirve como medio exigido de egreso no debe estar por debajo del nivel -1 respecto a la vereda. Si está debajo del -1 respecto a la vereda, eso ya se considera como si fuese un subsuelo y necesita otra vez una ruta vertical para llegar hasta arriba. El método es el método que propone la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo en el decreto 351 del año 79, que es el método por tráfico. Lo que considera básicamente este método es considerar una unidad de ancho de salida, en donde dice que una unidad de ancho de salida es igual a 55 centímetros, más o menos el ancho de una persona en evacuación, y dice que se pueden evacuar hasta 40 personas por minuto. Entonces, dependiendo del uso que tenga el edificio y el tiempo de escape, porque no es lo mismo si yo quiero, por ejemplo, evacuar una escuela, o si yo quiero evacuar, no sé, una residencia para gente mayor, o si quiero evacuar un comercio, me van a determinar entre, si no me equivoco, 3 y 7 minutos, hay que buscarlo bien ahí en la ley, cuál era el tiempo, pero me van a determinar entre 3 y 7 minutos aproximadamente que tengo que evacuar a todas las personas. Y en base a eso, sabiendo la velocidad a la que evacúan, que es de 40 personas por minuto, voy a determinar los anchos de escape. Esta ley es nacional y tiene vigencia de aplicación en todo el territorio de la República Argentina, y el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires tiene vigencia en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué sucede? En la Ciudad de Buenos Aires yo voy a tener que dimensionar por los dos métodos y quedarme con el que sea más exigente de los dos. Eso fue para ver el dimensionamiento de los medios de escape. ¿Hay alguna consulta, chicos? ¿Acá? No entendí eso de sí. que el código de capital con el de provincia. ¿Cómo es No, eso? esta es la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo que tiene vigencia nacional. Y este es el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Si nosotros tenemos un edificio que está en la Ciudad de Buenos Aires, ustedes podrían preguntarme cuál de los dos aplico. Y la respuesta es, aplican los dos. Y el que les dé el que esté del lado de la seguridad, digamos, o el que dé un medio de escape de mayor ancho, ese es el que voy a elegir. Perfecto, gracias. No, nada. Vamos a pasar ahora a ver un poco de la parte vertical del medio de escape. Y vamos a hablar de cajas de escaleras. La caja de escalera tiene que estar íntegramente construida en materiales incombustibles y contenida con muros de resistencia al fuego acorde al mayor riesgo y la mayor carga de fuego de todo el edificio. El ingreso tiene que ser por puertas doble contacto, de igual resistencia al fuego que la caja de escaleras, o sea que las puertas tienen que resistir lo mismo que el resto de la caja de escaleras, y se tienen que abrir hacia adentro de la caja sin invadir el ancho de circulación. Ahora vamos a ver cómo es esto. En los pisos altos no puedo tener más de 30 metros hasta una caja, hasta un medio escape vertical. En una planta baja hasta un medio escape, como puede ser la salida de emergencia hacia la vía pública o un medio escape protegido, no puedo tener más de 40 metros. Y en los sótanos no puedo tener más de 15 metros, se reduce a la mitad respecto a los pisos altos. Si yo quisiera, por ejemplo, en los sótanos, sepan que muchas veces tenemos, por ejemplo, si un sótano funciona como estacionamiento, la rampa por la que ingresan los vehículos solamente sirve como medio de escape si tiene una vereda perimetral de 60 centímetros de ancho, por lo menos. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que, en caso de un incendio, estén saliendo vehículos del edificio y al mismo tiempo estén saliendo personas. O que si quedó un vehículo en medio de la rampa, tiene un espacio para evacuar a una persona. Y estas son las distancias al medio de escape. Perdón, acá yo dije que eran 30 metros a la ruta vertical, pero es al medio de escape. ¿Cuándo voy a poner una caja de escaleras o una antecámara? Va a depender de dos cosas. El nuevo código dice, si este edificio va a ser utilizado para vivienda, me rijo por estas reglas que están acá. Para cualquier otro uso que no sea vivienda, me rijo por estas reglas que están acá. Fíjense que el caso de la izquierda es más exigente.
me dice que si yo tengo 2 pisos o más, tengo que conformar caja de escalera. Y si tengo más de 12 metros de altura, ya tengo que poner una antecámara. En cambio, para el caso de vivienda, para más de 12 metros de altura tengo que poner una caja, y para más de 30 metros de altura una antecámara. A veces me sucede en otros cuatrimestres que me preguntan qué es una puerta de doble contacto. Por si no lo sabían, acá hay un esquemita. Esta es una puerta de simple contacto. Fíjense que cuando la puerta se cierra, hay un único punto de contacto, que es este vértice donde está el mouse, que realiza contacto contra el marco de la puerta. En cambio, en una puerta de doble contacto, como se exige para las cajas de escaleras, tengo 2 puntos de contacto, este vértice y este vértice, uno acá y otro acá. ¿Qué sucede? ¿Para qué es esto? Para generar mayor hermeticidad y evitar el ingreso de humos y gases tóxicos al interior de la escalera. Perdón, le hago una consulta. Sí. 2 atrás. ¿Qué es una antecámara? Bien, a ver si hay una... Dame un segundito a ver si aparece. No. Básicamente una antecámara es... vuelvo, bueno, está. Una antecámara básicamente es un pequeño local antes de ingresar a la caja de escaleras. A veces para ingresar a una caja de escaleras ustedes tienen que abrir 2 puertas. Primero abren una puerta, que todas las puertas en la caja de escaleras tienen cierre automático, ¿sí? Cuando nosotros la abrimos y la soltamos, se cierra. Y después hay una segunda puerta. Estos son locales pequeños, muy pequeños, de más o menos 1,10 m por 1 metro, creo que es el mínimo, 1,10 m por 1,50 m es el mínimo. Y lo que hacen es generar mayor estanqueidad frente al ingreso de humos y gases. No sé si se entendió. Sí, perfectamente, gracias. Bien. Bueno, acá hay escaleras auxiliares exteriores solamente sirven como segundo medio de escape. Esto es lo que dice el reglamento, el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Acá hay un ejemplo de una escalera auxiliar exterior que se puede utilizar, pero siempre y cuando haya otro medio de escape principal en el interior del edificio. ¿Y cuándo entonces pondría esta escalera auxiliar exterior? Cuando por la distancia y por las dimensiones de la planta necesite un segundo medio de escape. Las escaleras verticales o de gato, que son estas que están acá, solamente están permitidas como medio de escape en los sótanos. Y las puertas giratorias sepan que están prohibidas como medio de escape. Por eso van a ver muchas veces en los hoteles o en un banco, en aquellos lugares donde puede haber puertas giratorias habitualmente, a los costados de las puertas giratorias hay puertas normales de apertura de simple hoja que cumplen doble función. Primero son el espacio que cuenta como medio de escape y además también cumple la función de permitir accesibilidad a las personas con movilidad reducida. Y es muy importante, recuerden que los ascensores no son un medio de escape, pero sepan que existen algunos que son especiales para los bomberos. En aquellos edificios con cierta altura y que necesitan que los bomberos suban, se pueden habilitar, tienen un sistema eléctrico independiente para asegurar que no se corte la electricidad y el suministro eléctrico a estos ascensores cuando se corta el resto del edificio, y los pueden utilizar únicamente los bomberos. Es muy importante la señalización, y la deben haber visto siempre que están al lado de un ascensor, y es obligatorio que esté, que dice que en caso de incendio no use el ascensor, eso lo estuvimos hablando. Y acá vamos a ver un poco también lo que son los planos de evacuación. Estos planos son obligatorios, tienen que estar en todo edificio. Los realiza un técnico licenciado en seguridad e higiene. También los podríamos llegar a realizar nosotros, pero no sé si tenemos firma para probarlos, me parece que no, que hay que hacer el curso, que creo que dura 2 años más o menos. Pero básicamente, fíjense que acá no solamente está marcada la ruta de escape, también están marcados los medios de extinción, como puede ser matafuegos, hidrantes y alarmas sonoras y visuales. De hecho, la anterior de la Facultad de Paseo Colón, esta es la de Las Heras. ¿Qué más? Evacuación de humos y gases. Bueno, vamos a ver cómo vamos a proteger las cajas de escaleras. Básicamente tenemos 3 maneras para proteger las cajas de escaleras a través de un conductumero, una reja fija o una claraboya cenital. ¿Cómo vamos a proteger las escaleras con un conductumero? Esto es una sección,
es básicamente una chimenea que está dentro de la caja de escaleras, que tiene una sección transversal igual al 15% del área amplante de la caja de escaleras. Y el lado mínimo tiene que ser igual a la mitad del ancho del tramo de escalera involucrada. Esto es bastante grande. Como alternativa, si la escalera está al frente o al contrafrente, se puede reemplazar este conducto humero por una reja fija al exterior de misma sección que el conducto humero. Y las claraboyas cenitales solo están admitidas para la adecuación de edificios existentes. La claraboya cenital es una claraboya justamente en la parte de arriba de la caja de escaleras. Eso sí, vamos a proteger la caja de escaleras con conducto humero, reja fija o claraboya cenital. La otra alternativa es presurizar la caja de escaleras. ¿Qué quiere decir esto? Inyectar aire de manera forzada dentro de la caja de escaleras. Tengo que poder generar una diferencia de presión de por lo menos de 50 pascales en el interior, entre el interior de la caja y el resto del edificio. El arranque de la presurización es manual o por la detección automática de incendio. No vamos a estar bombeando y forzando aire todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año, porque tendría un gasto de mantenimiento y energía enorme. Entonces el arranque se realiza manualmente si tenemos la persona designada para eso, o si no, automáticamente por un sistema. Tiene que tener, y esto es muy importante, un sistema eléctrico independiente. Y cuando nosotros estemos diseñando el edificio, y estemos diseñando el sistema de protección contra incendio, y diseñando la instalación eléctrica, tenemos que tener este cuidado de que los sistemas contra incendio que necesiten de electricidad para funcionar, tienen que tener un sistema eléctrico independiente del resto del edificio. Cosa que si se corta o que si intencionalmente corto la energía del edificio, no se apaguen estos equipos. En caso de que la caja esté presurizada, puede optarse por no colocar la antecámara. Y después lo otro que vamos a ver es la protección del espacio previo a la caja de escaleras, ya sea la antecámara, por ejemplo, o lo que se llama el palier protegido a través del sistema COBE. Primero vamos a pasar acá. El sistema COBE, acá tenemos una imagen de un palier protegido. Imagínense, no sé si todos saben lo que es un palier, por las dudas lo repito. Esta es una planta de un edificio con dos unidades funcionales, acá que estamos viendo. Tenemos la salida del ascensor y tenemos el escape por la caja de escaleras. Esto que está acá es un palier, ¿bien? Y este palier se dice que está protegido porque tiene un conducto de extracción de humos y un conducto de inyección de aire limpio. Esto funciona muy parecido a lo que ustedes vieron en la clase pasada en gas. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que estamos viendo acá? ¿No es como el tiro balanceado? No, no es como el tiro balanceado porque el tiro balanceado son dos circunferencias concéntricas por las que en unas entra el aire, ingresa el aire para la combustión y el otro salen los gases y los humos tóxicos. Miren, fíjense lo siguiente, vamos a mirar primero acá el esquema que está acá a la derecha. Imagínense que tenemos un edificio de cuatro pisos, primer piso, segundo piso, tercer y cuarto piso, y lo que está sucediendo en cada uno de estos pisos, en el espacio protegido, que puede ser el palier protegido o la antecámara, vamos a tener una rejilla en la parte inferior por donde va a estar ingresando aire limpio. ¿Y dónde viene este aire limpio? Desde una toma de aire en el exterior del edificio. O sea, este conducto horizontal estará conectado hasta llegar al exterior del edificio. Por acá va a ingresar aire limpio. Este borde no tiene que estar a más de 10 centímetros del nivel de piso terminado, acá lo aclaro. Y por la parte superior se va a estar evacuando los humos y gases que van a realizar por un conducto de extracción o de evacuación, van a subir un piso completo y luego se van a acoplar al colector de evacuación o al colector de extracción. ¿Por qué realizamos esto de primero subir un piso entero antes de acoplarnos al colector? Para evitar el retroceso de los humos y gases. Como nosotros estamos haciendo esto, sería imposible que los humos y gases que están subiendo por acá después peguen la vuelta y vuelvan a aparecer en el piso de acá arriba. ¿Bien? De esta manera nos lo aseguramos. Y eso quiere decir que dentro de este local, de este espacio protegido que puede ser el palier o la antecámara, todo el tiempo va a estar el aire siendo renovado naturalmente, simplemente por la diferencia de presión. Acá a la izquierda lo que tenemos es lo mismo, simplemente un zoom, digamos,
un acercamiento, vemos que en la parte inferior entra el aire limpio y en la superior se va el aire caliente y con humos y gases. En planta la vista es así. Las dimensiones mínimas es para el conducto de extracción de 20 por 20 centímetros de lado, para el de inyección lo mismo, el que está acá, y el colector 40 por 40, el doble de estos otros dos. La distancia máxima en planta tiene que ser de 2 metros entre estos dos conductos. ¿Acá alguna duda de lo que es el sistema COBE para un palier protegido o para una antecámara protegida? No. No, a mí me quedó una duda sobre la caja de escaleras cuando tenés presurización. Si Sí. eso no tiene también a su vez un sistema de evacuación de gases, posibles gases contaminantes. No, son 3 alternativas que tengo. Puedo protegerlo a través de una evacuación, a través de la presurización, porque lo que estamos buscando es que directamente no pueda entrar en los humos y gases, o a través de este espacio. Porque si nosotros en la caja de escaleras tuviésemos un sistema de evacuación de humos y gases y a la vez estuviésemos presurizando, toda la presión que estamos generando diferencial se nos estaría escapando por el sistema de evacuación de humos y gases. Bueno, vamos a ver ahora, ya vimos entendimos cómo funciona este sistema de protección, lo que se llama habitualmente el sistema COBE. Vamos a ver cómo dimensionarlo ahora. Ya dijimos que es un mecanismo combinado de inyección de aire para asegurar el tiraje de la columna y de extracción para favorecer el arrastre de humos y gases. Primero tenemos que determinar el volumen de humos y gases a evacuar, y eso lo calculamos multiplicando 1/3 de la altura libre por 1/4 de la superficie de influencia cubierta por caja. ¿Qué es la superficie de influencia? Bueno, acá por ejemplo tenemos un plano donde tenemos esto es el primer piso, acá lo dice, es el primer piso de la Facultad de Las Heras, y en cualquier parte del primer piso, si no me equivoco, y creo que es así, bueno, acá hay una. Fíjense que acá hay una escalera para el medio de escape, y acá hay otra escalera. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en cualquiera de estas aulas que están acá, mi medio de escape va a ser esta escalera, porque es el medio de escape más cercano a todas estas áreas. Pero si yo estoy, por ejemplo, en esta esquina acá o en esta aula, el área de escape, el medio de escape va a ser a través de esta escalera. Entonces, el área de influencia de esta escalera, que yo estoy queriendo dimensionar, por ejemplo, el sistema de palier protegido, si es que lo tuviese o de antecámara, va a ser, digamos, esta zona que está acá, esta superficie, si yo me escaparía por acá. Y el área de influencia de esta escalera va a ser todo el resto del edificio, porque es por donde yo me escaparía si estuviese utilizando esta escalera. Es entonces 1/4 de esa superficie de influencia por 1/3 de la altura libre que yo tenga en ese nivel. La altura libre es la altura que tengo entre el nivel de piso terminado y el cielo raso, o el fondo de losa si no tuviese cielo raso. Eso me va a determinar el volumen de humos y gases a evacuar. Después voy a tener que determinar el caudal que va a estar pasando y siendo conducido por el conducto de extracción. ¿Cómo lo voy a calcular? Como el volumen que acabo de calcular dividido un cierto tiempo. Este tiempo sale de tablas y depende del uso del edificio. No es lo mismo, también otra vez, si estamos hablando de un hospital, de una escuela, de un local comercial o un depósito. Obviamente, a mayor riesgo y mayor riesgo de pérdida de vidas humanas y también de pérdida material, de bienes materiales, menor va a ser el tiempo porque quiero poder extraer todo el volumen de humos y gases más rápidamente. Una vez que tengo el caudal, lo que voy a hacer es calcular la superficie de extracción. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a suponer una velocidad de extracción de 2,7 metros por segundo, y de esa manera la superficie de extracción va a ser el caudal que acabamos de calcular dividido esa velocidad. Con eso ya pudimos determinar la superficie de extracción, que es la superficie de este conducto que está acá. ¿Bien? Luego vamos a decir que el colector de extracción de humos y gases es 4 veces la superficie que calculamos recién. O sea que la superficie de esto es 4 veces la superficie de esto que está acá. Y por último vamos a determinar la superficie de inyección de aire igual a la superficie de extracción de humos y gases. ¿Quedó alguna duda con el...? Sí.
Ese que multiplicamos para el colector 4 veces la superficie, ¿es independiente de los pisos? ¿Es como así medio empírico para cualquier tipo de edificio? Sí, es una buena pregunta. Ahora entré en duda si no te permite, creo que te permite acumular hasta 8 niveles. Después de 8 niveles, tenés que poner un colector independiente que llegue hasta arriba de todo. Está bien la pregunta. Si no me equivoco, es hasta 8 niveles. Después, si les toca dimensionarlo en algún momento, por favor, vayan a buscarlo y si no, yo para el martes que viene se los busco. Ok, gracias. Otro elemento que sirve como protección pasiva es la boca de ataque en los subsuelos. No sé si alguna vez alguien había visto esto en algún lugar. Sí, sí. Sí. ¿Qué es? A ver, alguno que me cuente qué es lo que estamos viendo. Yo honestamente pensé que era por algo de iluminación o como para mantener algún tipo de vinculación entre pisos, pero entiendo que como que se ponen las losas y que de un piso ves para abajo o al revés, ¿no? Se ve para arriba del otro subsuelo. Bien, muy parecido. La intención no es ver, sino la intención es poder romper este ladrillo de vidrio, los bomberos obviamente, para poder acceder a los subsuelos. Se llaman bocas de ataque para los subsuelos, y en caso de incendio en un subsuelo, a veces se dificulta poder acceder con la manguera hasta el subsuelo, entonces los bomberos pueden romper este ladrillo de vidrio y pasar la manguera por ahí. Obviamente, si tenemos varios subsuelos, vamos a tener que tener estas bocas de ataque alineadas verticalmente para que estén consecutivas una arriba de la otra. Y las tengo que colocar cada una a cierta distancia y cada una tendrá su área de influencia. Bueno, esto que está acá tiene que ver con el corte de los servicios, que es algo nuevo que se agregó en los reglamentos técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires en el 2019, y dice que a una distancia inferior a los 5 metros de la línea oficial, en el nivel de acceso se tiene que poder cortar el suministro de gas, la electricidad y cualquier otro fluido inflamable que abastezca el edificio. Esto es por una cuestión de seguridad y lo van a tener que tener todos los edificios que se empiezan a construir a partir de ahora con el nuevo reglamento. Acá a la derecha, de hecho es una foto que sacó uno de los docentes en un viaje a Canadá, yo no fui, pero fíjense cómo en este edificio seguramente tengan la posibilidad de cortar el suministro de gas, electricidad, no sé si estará en esta caja, pero además también tiene una comandera que permite controlar y saber en dónde está cada uno de los ascensores en todo momento. Y eso fue todo de protección pasiva. Vamos a pasar ahora a protección activa. Perdón, lo de los ascensores también está en el nuevo reglamento. No está en el nuevo reglamento. No está. Vamos a pasar a protección activa. Son las 8, pasó una hora. ¿Les parece hacer una pausa de 5 minutos y seguimos? Estamos más o menos en la mitad de la clase. Un poquitito más incluso. Ok. Ok. Bueno, son 8 y 3 minutos. 8 y 7 volvemos, ¿les parece? O 8 y 8. ¿Dale? Ok. Dale. Dale.
Bueno, estamos de vuelta. Sí. Hasta recién lo que estuvimos viendo entonces tenía que ver con la protección pasiva en el diseño de protección contra incendios. Vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con la protección activa. Ya tiene que ver con, una vez que está iniciado el incendio, cómo protegemos a los ocupantes y a los bienes. Entonces, en referencia a esto, lo primero que vamos a hablar es de los sistemas de detección. Vamos a ver que se colocan avisadores o detectores automáticos, y en general se conectan para disparar un sistema de extinción y dar alarma ubicando el lugar exacto donde se produce el foco del fuego. Tenemos detectores térmicos o de calor que pueden ser de temperatura fija. Esto quiere decir que cuando la temperatura en las inmediaciones de este sensor llegan a cierto nivel, se dispara una alarma o un aviso. Tenemos detectores de aumento anormal de temperatura, o sea que tienen que ver con una cierta diferencia de temperatura en un cierto tiempo, o una combinación de ambos. Tenemos también detectores de humo, son aquellos que reaccionan frente a los productos de la combustión. Los más comunes son los detectores por ionización, que son los que tenemos acá, y los detectores fotoeléctricos, los que tenemos acá a la derecha, son los detectores fotoeléctricos. ¿Cómo funcionan? Tenemos un diodo emisor de luz o un LED, que en caso de que haya partículas de humo dentro del sensor, el LED va a reflejar su luz y va a reflejar en el sensor de luz. O sea que cuando pega la luz en este sensor de luz, quiere decir que da aviso de alarma. Por otro lado tenemos también detectores de llama, hay infrarrojos, ultravioletos o de oscilación de llama. Y estos sistemas se combinan para funcionar en distintas etapas de un incendio, ya sea desde la gestación, cuando hay humo, ya podemos tener detectores de chispa o llama, o detectores de temperatura cuando la temperatura ya es extrema. Y es importante que tengamos un sistema centralizado de detección y alarma. Esto es exigible en los edificios con más de 2.500 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires. Y fíjense cómo funciona. En caso de que haya un incendio, puede haber un detector automático, de cualquiera de todos estos que estuvimos viendo recién, o puede haber un pulsador manual, que alguien toque un botón, y esto va a través de la central esta, dar aviso a los bomberos, por un lado, y por el otro lado, accionar una alarma acústica y lumínica. Tendremos repetidores, ¿no? Por avisar al resto del edificio también, a través de la alarma, y puede ser que tengamos distintas acciones que se realicen, como el control de cierre de puertas de sectorización, que esto no se exige en el código en ningún lado, pero sepan que es un sistema que podría llegar a existir si nosotros queremos preservar algo muy valioso. O puede accionar directamente los sistemas de extinción automáticos, que ahora vamos a ver a continuación, o incluso esta central puede cortar automáticamente el sistema eléctrico. La señalización tiene que ver también con la protección activa, porque se utilizará una vez que el incendio haya comenzado. Es muy importante, salva vidas, y nosotros la tenemos que poner en nuestros planos cuando estamos diseñando, porque sepan que todo lo que nosotros ponemos o dejamos de poner un plano, después se pone o se deja de poner en la obra. Cuando nosotros estemos diseñando, vamos a estar utilizando, vamos a tener todo el tiempo del mundo para consultar bibliografía, la normativa, los reglamentos, y ahí podremos decidir con tranquilidad en un plano dónde tenemos que poner la señalización, dónde vamos a poner los matafuegos, los nichos hidrantes y todas las señalizaciones de escape. Si nos toca estar en obra, no tenemos tiempo para decidir eso, y esperamos que o lo hicimos antes nosotros mismos, o la persona que se ocupó de hacer los planos de protección contra incendio los haya puesto. Cuando pasamos a los sistemas de extinción, ya dijimos que la función es la de proporcionar los primeros auxilios para poder extinguir un principio de incendio o dominarlo hasta que lleguen los bomberos. Hay sistemas automáticos y no automáticos, y todos de ellos, ya sean agua, espumas, dióxido de carbono o polvos, todos pueden ser automáticos o no automáticos. Vamos a empezar por el más común de todos, el sistema de extinción no automático por excelencia, que es el matafuegos. Hay distintos tipos, hay matafuegos de agua directamente, que nunca contienen agua,
Hay matafuegos de polvo tipo que sirven para fuegos clase A, B y C. Hay matafuegos que tienen anhídrido carbónico. Y sepan que el tiempo de descarga aproximadamente de 90 segundos, tienen que estar en lugares accesibles. ¿Y cómo los dimensionamos? ¿Cómo elegimos dónde ponerlos? Bueno, tiene que haber uno cada 200 metros cuadrados. Y ya lo dijimos, en lugares accesibles. En general, los medios de escape, cerca de los medios de acceso. No sé si han visto de estos, pero como les dije, el usuario típicamente no está capacitado para utilizar los extintores y los matafuegos. De todas maneras, es reglamentación obligatoria que estas leyendas que explican cómo se utilizan estén puestas al lado de todos los ascensores, porque típicamente una persona pasa varias horas o días de su vida en realidad esperándolo a un ascensor, si vive en un edificio, en total, digamos, y vas a terminar leyendo seguramente la información que está acá y la vas incorporando. Sepan que para espacios, lugares de afluencia pública o que tengan un plantel estable permanente, como puede ser, por ejemplo, una estación de servicio o un lugar de atención al público como un banco, tiene que, una vez por año, realizar una capacitación con Defensa Civil, que Defensa Civil se las tiene que aprobar. La capacitación en realidad es con un técnico en seguridad y higiene, que va a designar en cada turno de trabajo a distintas personas con distintos roles, como puede ser la persona que tenga el rol de avisar a los bomberos, la persona que tenga el rol de realizar el corte de suministro eléctrico, o el rol de cortar el suministro de combustibles, o el rol de ayudar a la gente a evacuar. Entonces, eso es importante porque esas personas sí ya tienen cierta capacitación, y desde, si no me equivoco, también desde el 2019, cuando se incorporó en el codificación, se incorporó la obligatoriedad de una vez por año para lugares con planta permanente o afluencia pública, capacitar al personal y designar los roles. Bueno, dijimos que había distintos tipos de matafuegos, desde el más básico, que es un matafuegos de agua únicamente, hasta los más complejos, que puede ser un matafuegos tipo ABC con hidrocarburos halogenados. Típicamente ustedes van a ver también en los edificios este matafuegos, que es el polvo para ABC, es un matafuegos con un polvo químico. Pero fíjense, el matafuegos con tipo ABC es muy eficiente para los sólidos, es muy eficiente para los líquidos inflamables, pero solamente es eficiente para la energía eléctrica. Por eso, en aquellos lugares donde tengamos motores o energía eléctrica, como puede ser una sala de máquinas, la sala de máquinas de los ascensores, o una sala de máquinas con tableros, se recomienda utilizar otro tipo de sistema, como puede ser un dióxido de carbono, que va a ser muy eficiente para la energía eléctrica. Entonces, típicamente, nosotros vamos a combinar entre estos dos matafuegos a lo largo de todo el edificio, en base a los locales que tengamos que abastecer. Muy importante, los matafuegos de agua o de espuma no se pueden usar cuando tenemos energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la espuma contiene agua, por supuesto. Bueno, ¿alguna duda hasta acá, chicos? Seguimos con los sistemas de extinción no automáticos. Habíamos arrancado por el matafuegos y ahora pasamos a los establecimientos fijos o los hidrantes, que son estas mangueras que antes les mencionaba, que tienen que estar en un nicho. Se componen por un hidrante, por una manguera que está enrollada, una lanza y una boquilla. Estos también, ahora vamos a ver cómo se dimensionan y dónde se ubican, pero sepan que no están los usuarios finales, si no están preparados para usar los matafuegos, menos todavía están preparados para utilizar los hidrantes. Típicamente el que va a utilizar el hidrante es el bombero, si no pudo entrar su propia manguera desde el camión, y esos son los que quizás estén más preparados para utilizarlos. Se exige su colocación en edificios de más de 10 metros de altura, y tengo que tener como mínimo uno por planta, y la distancia máxima que puede haber entre ellos es de 30 metros. Y esta distancia es la distancia recorrible por la manguera. Si nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, distintas paredes, curvas, contracurvas, no sé, como si fuese un laberinto en nuestro edificio, esa manguera no tiene que tener, se asumen que las mangueras no tienen más de 30 metros de longitud, en realidad 15.
Suelen venir de 20 metros, por eso se asume de hasta 5, 15 metros cada manguera, y por eso la distancia entre dos hidrantes es de 30 metros. Acá tenemos un corte otra vez de un edificio, acá es el nicho que yo les hablaba a la izquierda, y en este corte vamos a ver un par de cosas. Primero, la caja de escaleras está separada, como dijimos, al nivel de piso, respecto a los pisos superiores. Y lo que estamos viendo acá es un sistema de hidrantes. Esta es la simbología en corte para nomenclar, digamos, para dibujar un hidrante. Es un circulito con una cruz atravesada. Entonces fíjense que en este caso lo que tenemos es un tanque de reserva mixto. Ahora vamos a ver bien de qué se trata eso, pero básicamente es un tanque de reserva, como vimos para provisión de agua, que este tanque va a tener el agua que va a ser utilizada para uso sanitario, para agua fría y agua caliente, y además para proveer protección, un nivel de reserva contra incendio. En este caso hay un sistema de hidrante, perdón, un sistema de una bomba con un tanque hidroneumático para la planta superior, porque la normativa me dice que la carga mínima que tengo que tener un hidrante es de 10 metros de columna de agua. Si no tengo por lo menos 10 metros de columna de agua, no tengo presión suficiente para este hidrante y tendré que entonces presurizar de alguna manera, ahora vamos a verlo en detalle, el nivel superior o los dos niveles superiores, por ejemplo, o los tres, digamos, pero en general es el nivel superior o los dos niveles superiores. Acá a la izquierda lo que dice es boca de impulsión. Esta boca de impulsión seguramente algunos le hayan prestado atención y la hayan visto, que en los frentes del edificio sobre la línea municipal, a veces está en el piso, pero debería estar sobre la línea municipal, hay una chapa metálica que debe tener 40 por 60 más o menos, que dice bomberos. No sé si alguna vez alguien la vio. Si ustedes abren esa tapa, adentro lo que tenemos es una llave parecida a esta, es un hidrante o una boca de impulsión. ¿Y alguien sabe para qué sirve? Para conectar el autobomba de los bomberos y darle más agua y más presión al sistema. Exacto, sirve para eso. A veces se puede llegar a pensar que es al revés, para que los bomberos saquen agua de ahí para, digamos, apagar un incendio en la vía pública, pero no. El motivo es exactamente lo que dijo recién Bruno, que si por algún motivo este tanque ya agotó toda su reserva de incendio, los bomberos con su camión de autobomba que trae una provisión de agua y una reserva de agua, puedan conectarse y seguir dándole agua al edificio. ¿Bien? Le hago una consulta. Sí. Cuando hay un incendio, ¿no se corta la energía? Sí, a veces, depende primero. A veces se corta manualmente, a veces se corta automáticamente, si existe el sistema para cortarlo automáticamente. Y esta bomba que está acá arriba, obviamente tiene que tener un sistema de energía por una línea separada, que si se corta la energía en todo el edificio, este tanque pueda seguir funcionando. No sé si tu pregunta venía por ahí. Sí, y una más. Había dicho que la distancia entre hidrantes tiene que ser máximo 30 metros. Sí. Pero si es un edificio de viviendas, puede ser que haya que poner un hidrante adentro de una vivienda, o cómo es eso, nunca vi algo así. No. Adentro de las unidades funcionales no se ponen. Igual tendrían que ser viviendas bastante grandes para no llegar, digamos que tenga más de 30 metros de recorrido lineal, podría llegar a ser, pero no se pone dentro de las unidades funcionales. Bueno, si no es común, no sé, será un caso especial. No sé, la verdad habría que ver qué dice la normativa en ese caso. Bueno, Habría que perfecto, buscarlo. gracias. Bueno. Es bastante probable, si tenemos una unidad funcional tan grande, me imagino que esa unidad funcional probablemente tenga más de una entrada, y puede llegar a suceder que en la proximidad de ambas entradas haya un hidrante, y que de esa manera yo pueda llegar a cubrir, lo que me tengo que asegurar es que yo te pueda cubrir toda parte de la planta de mi edificio con esa manguera, en realidad. Perfecto, gracias. Gonzalo, una pregunta de eso. O sea, Sí. si yo tengo una sola, porque vos dijiste que era porque la manguera llegaba hasta 15 metros, ¿no? Uh-huh. O sea, 20 en realidad llega, pero sí. 20, bueno.
nada, si tengo 25 desde, no sé, desde la manguera hasta el extremo más alejado, tendría que poner otro también. Sí, en realidad sí. Gracias. Bien. Este corte que está acá es muy similar al trabajo práctico de incendio. El trabajo práctico de incendio ya está resuelto por la cátedra, les aclaro. La clase del martes que viene va a estar la exposición del trabajo práctico resuelto de gas, que lo van a exponer algunos de sus compañeros. Y cuando les toque exponer el trabajo práctico de incendio, que después ahora miramos el cronograma a ver cuándo es, le voy a pedir al grupo, primero algo muy importante para todos los que les toque explicar los trabajos prácticos resueltos por la cátedra. No queremos que expliquen la teoría, y esto es muy importante. La teoría ya se explicó en la teórica, pero si ustedes se ponen a explicar otra vez la teoría, que a veces suele pasar, se les va a hacer muy larga la clase. Y queremos que tengan nada más media hora por grupo, 45 minutos con toda la furia, pero media hora es lo que apuntamos, de exposición. Y la exposición tiene que ser la resolución práctica de ese trabajo práctico en particular. Como somos tantos grupos este cuatrimestre, cada docente les dirá, bueno, ustedes lo resuelven de esta manera en particular o de esta otra manera en particular, pero lo que queremos es que expliquen prácticamente cómo se resolvió este edificio, cómo se aplicaron las normativas particularmente a este edificio, cómo este edificio, por ejemplo, se resolvió el tema de los hidrantes, las distancias, y algo muy particular, quiero que expliquen y presten atención los que van a tener que explicar eso, cómo funcionan las válvulas de retención que están en todo el sistema de hidrantes. Este triangulito que está acá, también está acá, también está acá y también está acá, tiene que ver con el sistema de retención. Y quiero que lo explique, es básicamente, yo voy a explicar el concepto, pero después ustedes van a explicarlo cuando estén con el trabajo práctico. El concepto es que cuando los bomberos conectan acá su tanque, el agua vaya directamente a los hidrantes y no empiece a llenar este tanque. Y lo mismo que cuando este tanque empieza a funcionar, el agua no vaya a salir nunca por acá. Eso es conceptualmente, pero quiero que los que vayan a hacer ese trabajo práctico se tomen el trabajo de ver cómo se conduce el fluido cuando va en un sentido y cómo se conduce cuando va en el otro sentido, para poder explicar la función de esa válvula en esa posición particular. Gonza, perdón. Sí. Me meto un segundo, ya que estás hablando de trabajo práctico, justo le toca Dale, a mi sí. grupo. Bien. Comentarles también el tema de la norma, ¿no? De que se actualizó y que lo que está resuelto es antiguo, digamos, que tienen que aplicarlo, tienen que actualizarlo, ¿no? Exacto. Se había resuelto con el edificio de trabajo práctico de incendio, se había resuelto con la norma previa al 2019, a la nueva codificación. Así que bueno, Ángeles ya les dirá exactamente cómo lo tienen que hacer, pero van a tener que explicar y quizás también adecuar el plano seguramente a la nueva norma y explicar cómo funcionaría y diseñar el plano con la nueva norma. Pasamos al primer sistema de extinción automático. Son los rociadores o sprinklers en inglés. Son instalaciones para los casos donde no se puede mantener vigilancia adecuada en el lugar o sobre los objetos a proteger. En la Ciudad de Buenos Aires son exigidas para garajes debajo del primer subsuelo. Perdonen. Ya estoy de vuelta. Eso quiere decir que en la Ciudad de Buenos Aires, si tenemos 2 o más subsuelos, sí o sí tenemos que poner un rociador automático, justamente porque son lugares con poca vigilancia. Y en caso de haber un incendio, podemos tardar mucho tiempo en detectarlo, y necesitamos entonces un rociador automático. Fíjense cómo funciona. Hay 2 casos de rociadores automáticos. A la derecha tenemos un rociador automático con fusible ampolleta, que acá son como estos que se ven en la foto con color, que funcionan de la siguiente manera. Tienen una ampolla con un líquido, que este líquido frente al calor se revienta y permite el paso del agua. Ahora lo vamos a ver. En el caso de la izquierda, lo que tenemos es un fusible
con un sistema bimetálico, que por dos metales con diferencia de dilatación, lo que va a estar sucediendo es que se va a liberar también el fusible y va a poder salir agua. Ahora vamos a verlo un poco más claro. Acá, quería mostrarles esto. Esto es una fotografía tomada con una cámara de alta velocidad, cuando en el sector debajo de donde está el rociador se detecta un aumento de temperatura, va a reventarse esta ampolla por la expansión del líquido. Y cuando se revienta la ampolla, fíjense que sale el tapón y comienza a salir el agua. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que el agua va a seguir saliendo hasta que alguien, ya sea el encargado de mantenimiento o los bomberos, vayan y manualmente cierren la llave de paso. Y lo segundo es que eso que nosotros vemos en las películas, muchas veces, que van y tocan la alarma de incendio y con eso se prenden los rociadores de todo el edificio, no es real, no existe. Cuando tocamos la alarma de incendio no se prenden todos los rociadores. El único rociador que va a estar funcionando es aquel al cual se le rompió la ampolleta o el fusible bimetálico. Y acá, ya que estamos en la imagen, vemos que los rociadores pueden estar apuntados hacia abajo o hacia arriba, y es un poco más eficiente el colgante, o sea, el que tiene acá a la izquierda, porque el 100% del agua está dirigida directamente hacia el foco del incendio. Acá lo que tenemos es un corte de los rociadores. Algo muy importante acá, este también es un corte viejo, donde dice que en este caso, por ejemplo, la fuente de alimentación es de Obras Sanitarias de la Nación, como si tuviésemos directamente una provisión directa, y eso ya no está más permitido. Ahora la provisión y la fuente de alimentación para los rociadores y para los hidrantes, sí o sí, tiene que ser un tanque que tenga su propia reserva de incendio. ¿Por qué? Porque se supone que no es confiable el nivel de presión que nos puede asegurar el Obras AISA, digamos, hoy en día. Y eso nos obliga entonces a tener un sistema de reserva contra incendio. Las cañerías no pueden ser plásticas, ¿sí? No pueden ser, ¿por qué? Porque frente a un incendio, si fuesen plásticas, se derritirían y dejarían de cumplir su función, y por lo tanto son de hierro galvanizado en su mayoría, y los accesorios son de fundición maleable o de acero. La cañería puede ser mojada, seca o mixta. ¿Qué quiere decir que sea mojada? Que tiene agua todo el tiempo la cañería en su interior, y la cañería seca es cuando no tiene agua en su interior y se utiliza para lugares con bajas temperaturas que puedan llegar a sufrir congelamiento, porque el agua es uno de los pocos líquidos que expande su volumen al pasar al estado sólido, al congelarse, y rompería la cañería. Mixta se utiliza si tuviésemos una parte que está con temperaturas bajas expuestas al exterior, o si llegara a pasar por una cámara de frío, por ejemplo. El fusible puede ser, como dijimos, una ampolla de cuarzo o una aleación metálica, y acá estos valores son para saber cómo vamos a dimensionar. Yo les recomiendo utilizar la norma americana NFPA 13, de hecho estos valores están sacados de ahí, para saber cómo vamos a dimensionar cada cuántos metros cuadrados vamos a estar poniendo uno de estos rociadores en aquellos locales que por normativa o por elección propia del diseñador, por lo que quiera proteger, vamos a estar, o por la poca vigilancia que tenga lugar, vamos a estar eligiendo poner rociadores. Creo que Eleni iba a hacer una consulta, ¿no? Bueno. ¿Cómo vamos a dimensionar? Bueno, esto también quedó viejo, perdón. Acá dice la conexión directa de AISA debe ser de 66 milímetros de diámetro como mínimo, no va más. Esto ya no está más permitido desde diciembre del 2019 con el nuevo código de edificación. ¿Cómo vamos a dimensionar los diámetros de la cañería? Tenemos dos maneras. Una manera es a través de estas tablas. Por ejemplo, esta tabla me está diciendo que están también en la NFPA 13 y existen también en las normas CIRAM. No recuerdo si también están en el código de edificación, pero me va a decir que si, por ejemplo, yo tengo que servir con mi tramo de cañería a 2 rociadores, entonces voy a elegir una cañería de 25 milímetros. Si tengo que servir a 3 rociadores, ya será de 32 milímetros, y así sucesivamente.
hace una pequeña diferenciación entre el tipo de rociador, si es tipo spray o tipo regadera. No mucho más que eso. Y lo que les quería decir también es que este es el método por tabla, pero sirve para sistemas relativamente pequeños, porque habitualmente en la práctica lo que se suele utilizar es un cálculo hidráulico directamente en función de los caudales que vayamos a utilizar, y de hecho muchas veces se utilizan programas de cálculo directamente para calcular hidráulicamente, como puede ser sistemas muy similares, e incluso se puede utilizar al EPANET, si lo usaron en ingeniería sanitaria, o algunos que otros programas de cálculo que permiten incluso realizar redes mucho más eficientes, obtener diámetros más eficientes y economizar costos, y realizar estructuras cerradas. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá es una distribución de rociadores con un sistema de distribución tipo peine. Fíjense que tenemos una cañería principal y tenemos las cañerías secundarias dispuestas en forma de peine. Los sistemas cerrados, que quizás pegan la vuelta completa y acá se vuelven a unir, son más eficientes, permiten diámetros más pequeños y también son redundantes en cuanto a la seguridad, por lo cual son recomendados. Acá me salté antes. Fíjense que esto ya dijimos que no puede venir de obras sanitarias. Imagínense que en vez de venir de la calle está viniendo de un tanque con una reserva de incendio, pero en caso de que esa reserva se agote, tenemos acá la boca de impulsión que nos permite inyectar agua. El agua va a poder ir en este sentido. Acá cuando llega en este sentido no va a poder ir, se traba. Esto VR es una válvula de retención que permite fluir el agua hacia allá, pero no hacia allá. Y a través de la boca de impulsión los bomberos también pueden estar dándole provisión a los rociadores, como le estaban dando provisión a los hidrantes. Fíjense que también tienen un detector hidráulico. Esto funciona para que en caso de que detecte que hay un caudal circulando a través de esta cañería, va a dar una señal de alarma de distintas maneras. Podrá ser un tablero luminoso acústico acá en planta baja, podrá ser un sistema que está conectado a la central de bomberos o distintas alternativas. Bueno, esto es otro corte muy similar. Fíjense que primero que algo muy importante no es olvidarnos es que tenemos una conexión para pruebas de inspección, y para poder también vaciar la cañería tenemos que tener un dren. En este caso la boca de lo que acá se llamaba boca de impulsión, acá lo llamaron toma siamesa simplemente porque tienen dos hidrantes uno al lado del otro, dos bocas hidrantes para conectar mayor caudal, pero es muy similar. Bueno, no sé si hay alguna consulta hasta acá. Bueno, tenemos algunos sistemas de extinción automáticos, pero especiales, como por ejemplo el agua fraccionada, que es un sistema que puede, por ejemplo, pulverizar niebla, como dije antes, para lugares que contengan proteger elementos de valor o que presten servicio vital, o aquellos con materiales plásticos que pueden calentarse a temperaturas muy elevadas, o llamas por encima de aceites livianos o querosenes. También tenemos lo que pueden llegar a ser cortinas de agua, que se utilizan como barreras cortafuego. Si quiero separar, por ejemplo, si quiero proteger una fachada, o si quiero separar, por ejemplo, a veces en un teatro, si quiero separar la zona del escenario respecto al público. Si no me equivoco, el Teatro Colón tiene un sistema doble que tiene un muro cortafuegos que se cierra y se baja en caso de incendio, para proteger al teatro si hay un incendio en la parte del escenario o tras del escenario, y además también tiene una cortina de agua. O tenemos sistemas de alta velocidad que sirven para detectar y atacar el fuego en el tiempo más breve posible. Son también para sistemas que sean para lugares que sean muy valiosos y que valga realmente mucho la pena ante el primer foco de incendio apagarlo rápidamente. Y después, ¿cómo vamos a estar dando la provisión de agua? Básicamente con un tanque de agua, que puede ser un tanque separado, un tanque mixto. Cuando hablamos de tanques mixtos, hablamos de que es un tanque que va a contener el agua tanto para el uso sanitario como para la reserva de incendio. Y un sistema separado lo que me va a permitir es
básicamente tener los dos tanques separados. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. El tanque mixto de alguna manera permite ahorrar en espacio porque no estamos utilizando dos tanques, sino que uno solo. Pero los volúmenes de reserva contra incendio, vamos a ver ahora cómo se dimensionan los volúmenes, cuántos litros tengo que tener para mi sistema de hidrantes o para mi sistema de rociadores, y vamos a ver que son volúmenes muy elevados, lo cual hace que la cantidad de agua que esté adentro de mi tanque de reserva esté ahí por más de un día, a veces está por varios días, y puede llegar a generar estancamientos o pudrición. Se está yendo hoy en día, lo habitual es por este motivo es ir a un sistema de tanques separados. Vamos a hablar ahora un poquito también de lo que es un tanque hidroneumático, un sistema jockey, ya vamos a verlo, cuando no tenemos la presión suficiente. Primero vamos a hablar del tanque hidroneumático. Es un depósito hermético hecho en chapa de acero, contiene agua y aire comprimido, hay distintas capacidades entre los 100 y los 5000 litros, la presión es generada por 1 o 2 electrobombas. A ver, esperen, vamos a avanzar hasta acá. Esto es una imagen de un tanque hidroneumático. Básicamente dentro de este tanque, fíjense acá a la izquierda tenemos la foto del tanque, tenemos una mezcla de aire y de agua. Esta mezcla de aire-agua está presurizando y el aire va a estar, viene dado por una bomba de compresión, y además tenemos estas dos bombas que sirven para mover y hacer circular el caudal. Dice también que posee un manómetro para medir la presión dentro del tanque y un presostato que comanda la puesta en marcha cuando haya presión mínima o máxima. En definitiva, el manómetro nos mide la presión y el presostato es como... El manómetro es análogo a un termómetro que mide, y el presostato es análogo a un termostato que acciona o ejecuta una cierta acción cuando estamos por debajo o por encima de ciertos niveles. Entonces lo que sucede es que cuando un sistema de un rociador, por ejemplo, comienza a funcionar o alguien abre un hidrante, baja la presión, el presostato va a activar las bombas para asegurar de que se reponga la presión dentro del tanque hidroneumático a través del compresor, y para asegurar de que funcione de que se circule el caudal y llegue el agua con la presión suficiente hasta el hidrante o el rociador. También tiene un indicador de nivel y un compresor que restituirá la cantidad de aire perdida por mezcla del agua con el agua. Y este es otro sistema, el sistema jockey. Ambos cumplen la misma función, que es la de dar y proveer presión cuando no tenemos suficiente presión. Este sistema cuenta con 3 bombas. Primero vamos a tener una bomba más pequeña, que es una bomba de presión, que se asegura de mantener la presión en el sistema. Cuando baja por debajo de cierto nivel de presión, el presostato le dice a esta bomba que se active y vuelve a restituir la presión. Y después tenemos otras 2 bombas, que son bombas de caudal, que van a funcionar a demanda del usuario. O sea, cuando alguien abre, por ejemplo, un hidrante o se abre un rociador, va a activarse la bomba de caudal, y si la demanda de caudal es mayor, se va a activar la segunda bomba de caudal. Entonces, básicamente, bueno, es lo que acabamos de hablar. Pueden utilizarse para establecimientos fijos, que son hidrantes, o sistemas automáticos de rociadores. A ver, en el trabajo práctico que está resuelto por la cátedra, van a ver que tenemos ambos sistemas. Se eligió, tenemos bueno, lo van a explicar sus compañeros, pero tenemos ambos sistemas y ellos van a explicar cuál funciona para cuál sistema. Bueno, acá habíamos hablado un poquito de lo que era un tanque de provisión de agua para la reserva contra incendio con tanque separado o tanque mixto. Para el tanque separado no tiene ninguna ciencia, ya vamos a ver, pero el tanque mixto sí es un poco más complejo, porque se utiliza un mismo tanque de reserva, pero tiene 2 colectores. Uno donde se derivan todas las bajadas de la instalación contra incendio, y otro que posterior a un sifón, ahora vamos a verlo, alimentará la provisión domiciliaria. Y es necesario un ruptor de vacío para que no se agote la reserva de incendio.
Las instalaciones fijas, o sea, los hidrantes en planta baja, deben prolongarse hasta la fachada, terminando en una boca de impulsión, que es una válvula esclusa con rosca hembra y anilla giratoria ubicada dentro de una cámara que posee la identificación de bomberos, lo que yo ya les conté antes. ¿Cómo se dimensiona el tanque de reserva? Con esta tabla que está acá, que sale del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, en función del riesgo que tenga ese sector de incendio y la superficie del sector de incendio, me va a dar la cantidad de litros de agua que tengo que reservar en mi reserva contra incendio. Ya dijimos que a partir del 2019 está prohibida el agua de red, y en aquellas instalaciones preexistentes que se proyecten modificaciones de uso, la modificación de superficie cubierta o en la instalación propiamente dicha y su suministro se realizase de modo directo desde la red pública, se obligará a conformar la correspondiente reserva exclusiva, desafectando la conexión directa previa. Lo cual es un inconveniente bastante grande, porque un edificio viejo que tenga su conexión a la vía pública, le estamos obligando ahora a tener una reserva contra incendio que ocupa mucho volumen y es difícil de encontrar ese espacio. Y que las cargas además también puedan trasladarse correctamente hasta las fundaciones. Ese es otro de los problemas del tanque de reserva de uso mixto. Vamos a verlo acá, tenemos un tanque de reserva de uso mixto, y fíjense, por ejemplo, en este tanque de reserva de uso mixto, que acá tenemos esta línea punteada horizontal, me marca el nivel de reserva de incendio. De los 64 metros cúbicos que tengo en mi tanque de reserva mixto, la mitad, y si no más, habitualmente la mitad, va a ser mi reserva de incendio. Y como el tanque de reserva está en la azotea o en la terraza, eso significa un gran volumen de agua que voy a tener que trasladar a través de mi estructura hacia las fundaciones, y eso tiene un costo. Todas las losas, vigas y columnas que trasladen esa carga tienen un costo. Entonces, tener un tanque separado nos permite que arriba nada más tenga el agua para uso sanitario y abajo tengamos el agua para reserva de incendio, quizás en un subsuelo o en la planta baja, y luego la presuricemos de alguna manera para dar provisión al edificio. ¿Se acuerdan que hablamos de que teníamos dos colectores? Bueno, vamos a explicar un poquito esto. Probablemente cuando los chicos... esto es una imagen, un corte sacado tal cual del trabajo práctico resuelto por la cátedra, así que ahí los chicos seguramente vayan a explicar un poquito más en detalle, pero fíjense cómo funciona. Tenemos el colector que está uniendo la salida de los dos tanques. ¿Por qué dos tanques? En realidad es un único tanque compartimentado, ¿sí? Porque tiene más de 4.000 litros, y así dice la norma, que cuando es mayor a 4.000 litros se compartimenta. Es por la limpieza, y ojo que todos los tanques se tienen que limpiar, inclusive los tanques de reserva exclusiva de incendio deben limpiarse, y se debe renovar el agua. Por eso, habitualmente lo que se hace es que el tanque de reserva de incendio esté conectado con alguna canilla de servicio o con algún depósito inodoro en alguna zona de servicio, para que cada tanto el agua tenga una renovación con el uso. Entonces, fíjense qué es lo que sucede. El agua va a estar saliendo de cada uno de los compartimentos, va a ir a mi colector. Acá en el colector tenemos las válvulas de limpieza, y del colector tenemos tres salidas. Una salida que va a este sifón, por ahora dejémosla de lado, esta salida, es la que va a dar provisión a agua sanitaria. Y tenemos estas dos salidas de la derecha, que una se va directamente para los hidrantes, y la otra se va a ir a este tanque hidroneumático para darle presión a los hidrantes que están en el último piso. Entonces, el sistema contra incendio puede funcionar con cualquier nivel de agua. Eso quiere decir que el nivel de agua está por acá arriba, y yo, si abro un hidrante, el agua va a salir, porque el agua va a venir y realizar este recorrido o este otro recorrido a través de las bombas. Pero fíjense lo que sucede cuando el nivel de agua llega hasta acá, que tenemos el nivel de reserva de incendio. Como tenemos un sifón invertido y tenemos un ruptor de vacío que lo conecta a presión atmosférica, el agua, cuando está a este nivel, va a subir únicamente hasta acá, y no va a poder pasar el sifón invertido cuando pasemos por debajo de este nivel. ¿Por qué? Porque por equilibrio hidroestático, teniendo el ruptor de vacío, y esto es muy importante, teniendo el ruptor de vacío, asegurándome presión atmosférica para evitar presiones negativas de succión que puedan vaciarme por completo el tanque por acá, me aseguro que cuando llegamos a este nivel,
este colector de acá no funciona más, se queda sin agua. Y este colector de acá es el colector que le da provisión de agua fría y agua caliente a todo el edificio. ¿Se entendió eso? ¿Tienen alguna consulta? Bueno. Y ya casi terminando, llegando al final, otros sistemas de extinción. Tenemos equipos que pueden funcionar a bases de gas, que pueden ser más que nada anhídridos carbónicos y halones. Son muy eficaces, pero tienen un costo bastante elevado cuando se los proyecta como instalaciones fijas, o sea, como sistemas automáticos o manuales pueden ser, pero lo que sean hidrantes o rociadores. Tenemos equipos a bases de polvos, que sirven más que nada para sistemas eléctricos o con líquidos inflamables. El sistema portátil a base de polvo más común es el matafuegos tipo ABC. Y también tenemos sistemas a bases de espuma que actúan por sofocamiento, ¿sí? Acuérdense al principio de toda la clase que vimos que tenemos que quitar el comburente, o sea, sofocar, quitar el combustible o quitar el calor para apagar un incendio. Y pueden utilizarse en instalaciones fijas donde existe un depósito de líquido emulsor, un dosificador y una tubería de distribución. Hace unos años nos habían invitado a la presentación que realizó Aerolíneas Argentinas de la inauguración del nuevo hangar que se construyó creo que hace 4 o 5 años en Ezeiza. Es el hangar más moderno del país y más grande del país. Y tiene un sistema automático que lo tuvieron que probar, y creo que además cada tanto tiempo se prueba, que es un sistema a base de espuma. Tienen unos tanques llenos de espuma, que se mezcla esa espuma, como dice, a través de un dosificador y una tubería de distribución. Son tuberías muy grandes, tuberías que pueden tener medio metro, 1 metro de diámetro, similares a las de aire acondicionado. Ya lo vamos a ver más adelante en la materia, eso de aire acondicionado. Y se mezcla la espuma con el agua, se mezcla el polvo, digamos o el jabón, digamos, que genera la espuma con el agua, y eso inunda, es una espuma respirable, e inunda todo el hangar y cubre incluso la altura de los aviones que estén dentro del hangar, y de esa manera se sofoca el incendio. Y es un sistema que reacciona y funciona muy rápidamente por, obviamente, el elevado costo de lo que están protegiendo, que son los aviones. Y por último, acá hay unas imágenes, fíjense lo de la izquierda es similar a lo que les estaba comentando. Tenemos, por ejemplo, un lugar donde estaremos almacenando el sistema de espuma, y tendremos los equipos terminales que tienen ventiladores, fíjense las dimensiones, por donde terminará saliendo la espuma. Y acá un sistema de extintores gaseosos con una instalación fija, que puede ser a base de distintos gases inertes u halógenos. Bueno, eso fue todo de la presentación. No sé si quedó alguna duda antes de que pasemos al parcelito. Un tipo de equivalente al código de edificación de Buenos Aires, por ejemplo, para edificaciones en la provincia de Buenos Aires o en distintas provincias. En un caso hablamos de algo de seguridad e higiene que era nacional, pero ahí se habla de todo, por ejemplo, los rociadores y todo, o seguimos el reglamento de Buenos Aires, no sé cómo se hace. Bien, estamos en la pregunta. No, se sigue el reglamento del municipio donde estemos construyendo. Cada municipio tendrá su reglamento particular. No es el mismo el reglamento del municipio de Pilar que el municipio de La Plata o el municipio de Berazategui. Cada uno tiene su propio reglamento de edificación, y habrá que seguirlo. Hay muchos que hacen referencia al Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires porque es el más completo que tenemos en el país. Y si tienen alguna duda, ríjanse también, digamos, si no está claro, no está disponible, o es un lugar chiquito, van a tener que remitirse en el peor de los casos, al de la Ciudad de Buenos Aires. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, si no hay más consultas, ¿alguna otra consulta? Entonces,